Hola a todos y a todas. Como sé que echabais de menos nuestras clases teóricas, os voy a contar un poquito el tema, la unidad didáctica número 6 de primer auxilio. Os cuento un poquito, aunque se entiende perfectamente, pero sobre todo algunos cambios, bueno, los cambios que he hecho sobre todo son de cambiar los epígrafes, ¿vale? La numeración de los distintos puntos porque quedaba confuso, ¿vale? Os lo he subrayado, como siempre, y os voy a contar un poquito también, pues bueno, pues qué es lo que tenéis que hacer más hincapié a la hora de estudiar, ¿vale? Bueno, concepto de primer auxilio, esto nada más que por sentido común, prestar unos primeros cuidados a un accidentado o enfermo repentino en el lugar de los hechos, ¿vale? Antes de que llegue el personal especializado, pues lo que haríamos previamente. Y de lo que hagamos depende mucho su evolución posterior. Objetivo, pues lógicamente no agravar el estado de la víctima y que asegurarnos que su traslado a un centro sanitario en unas condiciones adecuadas. Tranquilidad, composición del lugar, dominio de la situación, hacer solo aquello de lo que esté seguro y de lo que sepa hacer y evitar actuaciones precipitadas, pues serían las premisas a tener en cuenta por el socorrista o por el técnico en primer auxilio. Bien, esto es fundamental, la conducta PAS, proteger, avisar y socorrer. ¿Vale? Digamos que es el decálogo básico ante una actuación de primer auxilio. En primer lugar, proteger el lugar del accidente. Como se dice mucho en socorrismo, más vale un muerto que dos, ¿vale? O más vale un herido que dos. Entonces, es fundamental proteger el lugar del accidente, luces de emergencia, en el caso de que sea un tráfico, chaleco reflectante, ¿vale? Esta imagen nos refería sobre todo a accidentes de tráfico. Avisar servicio de emergencia, básicamente el 112, que es el que nos pone en contacto con servicios sanitarios, con policía, guardia civil. El 112 recoge todas esas llamadas de emergencia y ya nos mandan al servicio que necesitemos. Y socorrer a las víctimas, pues lógicamente, ¿vale? Proteger, avisar, socorrer. Protocolo PAS, fundamental que conozcáis esto, ¿vale? Esto es más de lo mismo. En el tema de alertar una vez que hacemos la llamada, ¿vale? El 112, el teléfono de emergencia, y qué es lo que tenemos que indicar en una llamada cuando llamemos al servicio de emergencia. Identificación del que llama, ¿vale? ¿Quiénes somos? ¿Dónde está el accidente? ¿Dónde se ha producido? ¿Qué tipo de accidente? ¿Cuántos heridos hay? Y las circunstancias que pueden agravar la situación, ¿vale? Imaginaros que está en una situación en alta montaña y las condiciones climatológicas son muy adversas, está empezando a llover, a nevar, ¿vale? Pues son situaciones que nosotros tenemos que indicar a los servicios de emergencia. Socorrer. Actuar rápido, pero con calma, con tranquilidad, recuento de víctimas, priorizar las víctimas con mayor gravedad de las lesiones más leves, no atender al primer accidentado que no encontremos, ¿vale? O al que más grite, sino un orden de prioridad, lo que es un triaje, se llama eso, ¿vale? Que es priorizar los más graves sobre los menos graves. Evaluación inicial de los heridos y estimar las medidas de precaución en el manejo del accidentado. Imaginar un lesionado con una lesión cervical, pues hay que tener mucho cuidado en esa movilización de la cabeza y demás y de la columna vertebral. Bien, actuación ante un accidente, evaluación inicial de un accidentado. Aquí volvemos a revisar el protocolo PAS, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, y no encontramos un accidentado. Vamos a seguir el gráfico que es muy importante, esto lo tenéis que saber sí o sí, y todo lo podéis sacar por sentido común. Si está consciente, sí está consciente, nos preguntamos, ¿respira de forma eficaz? Sí o no. Si no respira de forma eficaz, hacemos las maniobras de desobstrucción de vías aéreas, ¿vale? Lo que es tradicional, lo que siempre vulgarmente se dice, se atraba la lengua, que la lengua no se traga, simplemente un músculo que se relaje, se echa hacia atrás y obstruye la vía respiratoria, pues hay que desobstruirla, ¿vale? Si respira de forma eficaz, valoramos otras lesiones y aplicamos primer auxilio. No está consciente, esto ya es más complicado. ¿Respira o no respira? Si no respira, ¿tiene obstruida la vía aérea? Si tiene obstruida la vía aérea,
desobstruimos la vía aérea, ¿vale? Si una vez que hemos desobstruido la vía aérea recupera la respiración, ¿vale? Lo colocamos en la posición lateral de seguridad, ¿vale? Si tiene obstruida la vía aérea, si no la tiene obstruida y sigue y estáis conscientes, masaje cardíaco y respiración artificial, boca a boca, ¿vale? Si no recupera la respiración, continuamos con el masaje cardíaco. Si recupera la respiración, posición lateral de seguridad, ¿vale? Fijaros la posición lateral de seguridad. Una rodilla pasa por encima de la otra y el brazo que se queda por debajo se flexiona y digamos que sirve de almohada para proteger la cabeza, ¿vale? Y el otro brazo lo pasamos también por encima del cuerpo. O sea, sería la posición lateral de seguridad. Aquí os pongo estudiar esquemas, fundamental, ¿vale? Estos esquemas tenemos que dominarlos, ¿vale? Cualquier duda, pues ya sabéis, me vais preguntando. Este es otro gráfico, otro esquema, resumen de cuáles son, cuál es el protocolo a seguir, si está consciente y respira de forma eficaz, si está consciente y respira de forma ineficaz, ¿vale? Digamos que es la explicación de la anterior, ¿vale? Lo que yo he hecho. Echadle un vistazo. Fase de la evaluación inicial. Aquí estos epígrafes que vienen aquí, estos 4 puntos no vienen desarrollados tal cual. Está la valoración primaria y luego pasa la valoración secundaria, ¿vale? Vamos viéndolo, ¿vale? Pero esto sí tenéis que saberlo. Valoración primaria, que es la que realizamos en un primer momento. Resucitación o mantenimiento de funciones vitales. Valoración secundaria y traslado definitivo, ¿vale? Exploración primaria. Se identifican las situaciones que supongan una amenaza inmediata para la vida del accidentado, ¿vale? Que es lo más urgente que tenemos que hacer. Debe consistir en un rápido reconocimiento de constantes vitales. Simultáneamente, iniciamos la restauración de funciones vitales en caso necesario, ¿vale? Masaje cardíaco o respiración artificial, boca a boca, entendemos por boca, ¿vale? Valoración del estado de conciencia, ¿vale? Mirad, aquí hay 4 esquemas, estos rosas, ¿vale? 2.1, parada cardiorrespiratoria. 2.2, obstrucción de la vía aérea. Ahogamiento y cuasi ahogamiento y shock anafiláctico. Estos 4 esquemas son fundamentales. Os lo he sacado en un documento aparte y que quede claro la importancia que le voy a dar a esto en el examen, ¿vale? Y aquí es lo mismo, ¿vale? Está consciente, si no está consciente, lo primero es pedir ayuda, ponerlo boca arriba, abrir vía aérea, maniobra frente-mentón. La maniobra frente-mentón consiste en colocar una mano en la frente y con la otra, digamos que sacamos el mentón, la mandíbula inferior, la sacamos un poquito hacia adelante y hacia arriba, ¿vale? Esa es la maniobra frente-mentón. Lógicamente esto deberíamos haberlo hecho en clase, de forma práctica en clase. Ahora no podemos, ¿vale? Una vez que realizamos la maniobra frente-mentón, se debería abrir la vía aérea en el caso que estuviera obstruida, ¿vale? Si respira con normalidad, pues lo mismo que antes. Si no respira con normalidad, 30 compresiones torácicas, ¿vale? Abrimos vía aérea, maniobra frente-mentón otra vez y 2 insuflaciones. Aquí el protocolo es 32, 30 compresiones, 2 insuflaciones, boca a boca, ¿vale? Si recupera signos vitales, sí, posición lateral de seguridad. Si no recupera, continuamos con el protocolo 32, ¿vale? Y aquí lo mismo. Pues si sí está consciente, lo dejamos en la posición, pedimos ayuda, averiguamos qué ha pasado, ¿vale? Posición lateral de seguridad siempre que podamos, que es mucho más segura, así evitamos si se relaja la lengua, no obstruya la vía aérea, ¿vale? Y aplicamos primer auxilio si es necesario. Permeabilidad de la vía aérea, control de la columna cervical en caso necesario, ¿vale? Aquí viene un poquito lo de los métodos manuales frente mentón, hiperextensión del cuello y elevación de la mandíbula. La hiperextensión del cuello es echar el cuello, la cabeza hacia atrás, ¿vale? Es una hiperextensión del cuello. Y subimos la mandíbula hacia adelante y hacia arriba, ¿vale? Si lo hacemos sin hiperextensión del cuello, imaginar que es un posible lesionado cervical, no podemos hiperextender el cuello, podemos agravar la lesión.
En caso, por lo tanto, simplemente elevaríamos la mandíbula, ¿vale? Obstrucción de la vía aérea. Se ha atragantado. ¿Qué hacemos? ¿Está consciente? Sí o no. Si está consciente, le animamos a toser. Si expulsa el objeto extraño, no lo expulsa. Si lo expulsa, pues ya hemos terminado. Ya está. Si no lo expulsa, ¿vemos si es efectiva la tos? Sí, le animamos a toser. Si creemos que tosiendo lo va a poder expulsar, le animamos a que tosa. Si vemos que con la tos no hacemos nada, le damos 5 palmadas en la espalda, entre las dos omóplatos, ¿vale? Con cierta... se le da fuerte, ¿vale? Bueno, sin llegar a hacerle demasiado daño, pero se le da con cierta energía, ¿vale? ¿Que lo expulsa? Perfecto. ¿Que no lo expulsa? Maniobra de Haley. La maniobra de Haley, esta que se ve por aquí. Luego os pondré algún vídeo para que la veáis. Nos colocamos por detrás, la mano un tercio por debajo del esternón, ¿vale? Cerramos el puño y apretamos fuerte hacia adentro y hacia arriba. ¿Que lo expulsa? Fenómeno. ¿Que no lo expulsa? Pues volvemos a repetirlo. Palmada en la espalda y Haley, así hasta que lo expulse. Y mientras, habría que ir llamando al 112 en el caso de que sea posible o avisar a alguien para que llame, ¿vale? No está consciente. Boca arriba, 112, masaje cardíaco, boca a boca, ¿vale? Y mantenemos esto hasta que llegue el personal sanitario. Valoración de la respiración. Comprobar si respira, ¿vale? Y esto es ver, oír y sentir. La posición para esto que se dice mucho, el ver, oír, sentir, la posición que tenemos que adoptar con un herido, un paciente que está tumbado, que está inconsciente, es colocar la oreja en su pecho, de tal forma que podamos oír si respira, y la cabeza orientada hacia su cabeza, ¿vale? Coloco la oreja en su pecho y la cabeza orientada hacia su cabeza. ¿Para qué? Para oír si respira, para ver si levanta el pecho y si hay signo de respiración, y sentir, al tener la cabeza en su pecho, si respira o no respira, ¿vale? Esa sería la posición. Ha estado a punto de ahogarse. ¿Está consciente? Si no, si está consciente, que se tranquilice, ¿vale? Le abrigamos, animarle a que tosa y posición lateral de seguridad. Respira y tiene pulso. Sí, posición lateral de seguridad y mismo protocolo anterior. Que no respire, no tiene pulso. Maniobra RCP, maniobra de reanimación cardiopulmonar, masaje cardíaco, insuflaciones, 32. Recupera respiración, pulso, sí, posición lateral de seguridad. No, repetimos RCP. ¿Vale? Hemorragia. ¿Vale? Aquí, fijaros, por eso decía que, por eso os he sacado estas imágenes en un documento aparte, porque aquí habla de hemorragia y luego aparece la imagen del shock anafiláctico, que es un shock que se produce antialérgico, alérgico, ¿vale? Cuando se produce una reacción alérgica, ¿vale? No tiene mucho sentido, entonces por eso lo he sacado en el documento aparte. Hemorragia. Valoramos el pulso carotídeo, la arteria carótida, la que está en el cuello, ¿vale? El lateral del cuello, la que irriga todo el cerebro, ¿vale? El tejido encefálico. Al objeto de verificar el transporte de oxígeno hacia tejido. Iniciar la maniobra de reanimación cardiopulmonar si es necesario y detener la hemorragia. Este punto yo lo pondría casi antes. Lo primero es detener la hemorragia, ¿vale? ¿Cómo? Aplicando presión directa sobre la herida. Ya comentamos, no recuerdo ya, supongo que con el tema del aparato cardiocirculatorio, que las hemorragias arteriales, cuando se produce una sección, se corta hay una hemorragia en una arteria, la sangre sale a borbotones en función del pulso sanguíneo, ¿vale? Del pulso cardíaco, ¿vale? Entonces, esa hemorragia hay que detenerla lo antes posible, ¿vale? Y para ello se aprieta, intentando con una gasa, un trapo limpio, presión directa sobre la herida. Si no hay nada, pues directamente con las manos, pero hay que presionar la herida, ¿vale? Y ya digo, este gráfico no tiene nada que ver con la hemorragia, tiene que ver con el shock anafiláctico, con una reacción alérgica. Alejamos la sustancia que produce la reacción alérgica, 112. Si disponemos del antídoto, imaginad en el caso de una picadura de abeja o de avispa cuando somos alérgicos, si tenemos antídoto por fenómeno, lo normal es que no lo tengamos, o adrenalina, pues lo normal es que tampoco lo tengamos según donde trabajemos,
¿vale? Pero a partir de ahí, ¿está consciente? Sí. Vigilar conciencia, respiración y pulso. Y si tiene dificultad respiratoria, lo incorporamos. Siempre va a costar más respirar si estamos tumbados, ¿vale? No está consciente, respira y tiene pulso. Sí, posición lateral de seguridad, siempre, ¿vale? No tiene pulso, reanimación cardiopulmonar y la historia de siempre. ¿Se reanima? Sí, posición lateral de seguridad. No, continuamos, ¿vale? Así hasta que venga la asistencia sanitaria. Si os fijáis, los protocolos se repiten mucho independientemente de que sea una cosa u otra, ¿vale? Lo que tenéis que distinguir y tener claro ante qué estamos actuando, ¿vale? No es lo mismo un shock anafiláctico que un ahogamiento, ¿vale? Pero una vez que empezamos a valorar si tiene o no tiene pulso, el protocolo es muy similar de uno a otro, ¿vale? Exploración secundaria de un accidentado, ¿vale? Ya hemos realizado los primeros auxilios, que sería todo lo anterior, ya hemos asegurado las funciones vitales y lo que hacemos es una exploración más detallada, más tranquila de lo que ha pasado, ¿vale? Y empezamos de la cabeza a los pies, buscando posibles lesiones, ¿vale? Funciones del sistema. ¿Cuál es el procedimiento? Examen del funcionamiento del sistema nervioso básico, a nivel neurológico, es decir, está consciente o no, cómo tienen las pupilas, si hay simetría en las pupilas, es decir, si no ha perdido la visión, comprobación de la movilidad y sensibilidad de los miembros. Todo esto es muy fácil, si le da un pellizco en una pierna, si vemos si hay reacción, si no hay reacción, lo de las pupilas, con el dedo índice a 5 o 10 centímetros, lo movemos hacia un lado y vemos si es capaz de seguir el dedo, ¿vale? Esto sería un poquito lo que tendríamos que hacer en la evaluación del sistema nervioso. La cabeza, cuero cabelludo y cara, vemos si hay heridas, contusiones, quemaduras, hay signos de fractura en algún sitio, en la nariz, en los oídos, en la boca, si hay sangre que aparezca por algún sitio, lesiones oculares, fracturas, luxación del maxilar inferior, vemos si está desplazado, o si hay una fractura nasal que también se ve a simple vista, ¿vale? Cuello, comprobar una posible lesión de la columna cervical, preguntarle si hay dolor, si hay posibilidad de que lo mueva, de que no lo mueva, todo esto con muchísimo cuidado, ¿vale? Estas son las lesiones más graves. Sabéis, ya hemos dicho alguna vez que las lesiones por debajo de una lesión vertebral, todo lo que se produzca por debajo puede provocar una inmovilidad, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Si lesionamos, ayudamos a lesionar en una vértebra cervical, podemos inmovilizar de por vida de cuello hacia abajo, ¿vale? Una tetraplegia que es muy, ya veis, una lesión muy complicada. Tórax o pecho, comprobamos igual si hay heridas, fracturas, aseguramos de que no existencia de dolor en el tórax al tocar o al respirar. Si hay dolor al respirar, hay una posible fractura de costilla, ¿vale? Por lo tanto, hay que animar a que haya una respiración tranquila, a relajar al paciente, ¿vale? E identificar esa posible fractura de costilla. Abdomen o barriga, comprobar igual, heridas, contusiones, y si hay dolor abdominal, ¿vale? Si hay dolor abdominal, pero no vemos signos de hemorragia, es decir, no hay una herida, pues podemos pensar que hay una hemorragia interna, lo cual se puede complicar y lo cual hay que acelerar el traslado o que llegue la asistencia sanitaria lo antes posible. Extremidades de brazo y pierna, lo mismo. Hay heridas, hay contusiones y si hay puntos dolorosos o deformidades, lo cual nos puede hacer pensar que hay una fractura, una luxación articular, pero no se manifiesta externamente. Pero si hay una deformidad en la rodilla, podemos pensar que hay una fractura en la rodilla o una luxación. ¿Vale? Transporte accidentado, lógicamente por lo mejor es en camilla. Nosotros, por lo que estamos estudiando y lo que nos puede pasar es que se produzca en la montaña, en la sierra y no tengamos esa facilidad que podemos tener en la ciudad. El traslado manual es la única forma de llevar al accidentado de una forma segura. Precauciones. Comprobar que la herida abierta esté bien taponada. Antes de trasladar, vamos a asegurarnos que la herida está cerrada, ¿vale? O taponada. Se ha producido una fractura, hay que inmovilizar el miembro donde ya se ha producido esa fractura para que en el traslado no se dañe más, ¿vale? Escoger el sistema más adecuado para transportar a la víctima, hablar con ella para ver cómo se va a hacer, para que ella también lo tenga en cuenta y se prepare mentalmente a ese traslado, que va a doler seguramente, pues si una fractura va a doler, pues bueno, hay que informar. No hacerlo debilita psicológicamente por la inseguridad
que le cause limite la mayoría de veces su cooperación con los socorristas, ¿vale? Por eso, aunque la información sea dura, que tiene que saberlo, ¿vale? Siempre que es posible, aunque, bueno, esto lógicamente, transporte por 2 personas, siempre es mejor que uno, evidentemente. Método del cinturón, método del bombero, método del caballo, en brazos de apoyo, pues todo esto son cosas que teníamos que haber hecho de forma práctica y que no podemos hacer, ¿vale? Y en helicóptero, pues bueno, pues siempre si el 112 no es bien helicóptero, pues mejor que mejor. Botiquín. Composición del botiquín. Esto no tiene explicación ninguna, nada más que sepáis qué es lo que tiene que tener un botiquín. Pues instrumentos, material de cura, fármacos básicos. Tener en cuenta que hay fármacos que nosotros no somos médicos, nosotros no somos personal sanitario. Por lo tanto, fármacos, hay ciertos fármacos que nosotros no podemos aplicar. Luego hay otras que sí. Gasas para quemaduras sí lo podemos utilizar, la crema de picadura, todo esto, si tenemos constancia de que el paciente no es alérgico a ningún componente, lo podemos utilizar sin problema, ¿vale? Un ibuprofeno, nosotros no estamos capacitados para medicar a nadie, por ejemplo, ¿vale? Todo esto que aparezca aquí, sí. Por eso, aquí el tema de fármacos, pues no nos metemos, ¿vale? Simplemente nos quedamos con aquello que sí que podemos incluir en nuestro botiquín y que nos puede ayudar en un momento determinado, pero no entramos en componentes, ¿vale? En otras historias que no estamos capacitados para eso, ¿vale? Conservación del botiquín, pues lo mismo, cofre de aluminio, temperatura estable, todo en bolsa de plástico para evitar el deterioro, todo que esté muy bien organizado, instrumentos, material de cura, fármacos básicos, todo muy bien ubicado, que en un momento de urgencia y de necesidad, pues sepamos dónde esté todo, ¿vale? Cuando no hay prisa no hay problema, si hay que buscar una gasa, pues se busca con tranquilidad. Cuando hay una hemorragia arterial sangrando a borbotones, pues no es el momento de ponerme a buscar la gasa, ¿vale? Tienen que estar en su sitio, bien colocadas y bien revisados, ¿vale? Bueno, esto echarle un vistazo que no tiene más historia, nada más que lo echéis un vistazo. Hay cosas que ya sabéis. Por ejemplo, si voy a hacer una salida, pues tener móviles con batería. Y si tengo un cargador de batería externo, pues casi mejor, ¿vale? Nos metemos ahora con los traumatismos mecánicos. ¿Qué es un traumatismo mecánico? Cualquier alteración del sistema óseo articular y del sistema muscular, normalmente por un impacto, ¿vale? O por unos microtraumatismos repetidos, ¿vale? Los diferenciamos entre el traumatismo mecánico del sistema óseo articular y del sistema muscular, ¿vale? ¿Qué es un E15? Esto viene siempre distribuido de la misma manera. Concepto, síntoma y primer auxilio. Concepto, separación de las superficies articulares que produce una distensión de los ligamentos. Es decir, los ligamentos se estiran más allá de su posición natural, ¿vale? Se estiran más de la cuenta, para que me entendáis, pero no llegan a romper. Eso es un E15, ¿vale? Estáis hartos de oírlo, pero a lo mejor no sabéis lo que es. Síntomas, al que lo haya sufrido ya sabe lo que le pasa. Dolor intenso, inflamación, impotencia funcional. Esto tenéis que saberlo porque aparece en casi todas las lesiones. Impotencia funcional es que la articulación no puede realizar su función. No puede flexionar o extender o aducir, cualquiera que sea su función, no puede realizarla. A nivel muscular, una impotencia funcional del cuádriceps sería en un músculo, del cuádriceps por ejemplo, pues que no puede contraerse. ¿Vale? Esto es lo que viene aquí. Primer auxilio, inmovilizar, elevar el miembro afectado, frío local y valoración de la lesión por personal médico. Voy rápido con esto. Distensión es similar, elongación o estiramiento excesivo de los ligamentos de una articulación. ¿Vale? Síntomas. Hay distintos grados, de mayor a menor gravedad o de menor a mayor gravedad. Molestia, el grado 1 hay una molestia, pero puedo seguir realizando actividad. Rotura parcial del ligamento y hay un dolor y un edema. Un edema es, digamos, una especie como de inflamación, hematoma a nivel óseo, ¿vale? Nivel de hueso. Distensión de grado 3, se produce una rotura total del ligamento afectado, hay un edema evidente y mucho dolor. Primer auxilio. Prevención con un buen calentamiento, evitar posturas raras, posturas anormales,
y posturas excesivamente forzadas, y la actuación dependerá de la articulación y del grado, ¿vale? Luxaciones en una articulación, digamos que hay una separación de dos superficies articulares. Lo más normal son las de la muñeca, hombros, cadera y tobillos. Sobre todo en el hombro se producen mucho en el ámbito deportivo, ¿vale? Síntomas: dolor muy agudo, deformidad. Se me ha salido el hombro, pues claro que hay una deformidad y se ve, ¿vale? Primer auxilio: se inmoviliza, no se reduce la luxación. ¿Qué es reducir la luxación? E intentar colocarla. Nosotros no tenemos formación ni preparación para eso. La dejamos como está, la inmovilizamos y llamamos al personal sanitario. Fracturas. Una fractura es una rotura del hueso, hay una continuidad del hueso. Pueden ser cerradas o abiertas. Cerrada, la piel, digamos, no se ha roto, no hay herida. Y abierta, el hueso sale por la piel, ¿vale? Para que me entendáis. Si son, esto debería estar subrayado, si están alineadas, quiere decir que los dos fragmentos óseos no se han movido de su sitio. Están rotos, pero siguen en su sitio. Y si se desplaza, es porque uno de los donde se produce la fractura se han separado los dos trozos, ¿vale? Para que me entendáis. Síntomas: pues dolor, duele mucho. Una fractura duele siempre. Inflamación y hematoma, ¿vale? Amoratamiento, hematoma y impotencia funcional. Normalmente siempre hay una deformidad, ¿vale? Al haber una fractura. Primer auxilio: no movilizar al accidentado si no es absolutamente necesario, es decir, si no lo tenemos que sacar de una situación complicada o de algún sitio donde se pueda agravar la lesión. Retirar anillos, relojes y pulseras, ¿vale? Explorar la movilidad y sensibilidad de las extremidades, inmovilizar el foco de la fractura, traslado al centro sanitario y cubrir la herida, ¿vale? En el caso que lo hubiera, ¿vale? Aquí podemos ver distintos tipos de fracturas con desplazamiento, sin desplazamiento. Fijaros aquí si está desplazado, ¿vale? Si os fijáis aquí, el desplazamiento de la fractura es mínimo. Los dos trozos siguen en su sitio, ¿vale? Aquí igual, esta fractura está ligeramente desplazada y esta está muy desplazada, ¿vale? Traumatismo de cráneo y cara, pues bueno, echarle un vistacillo que esto falta. Estos son golpes, básicamente. Hay que tener cuidado porque muchas veces produce una alteración del estado de conciencia por el traumatismo. Hay que observar que esto puede ser peligroso si hay sangre en oído o nariz, sobre todo en los oídos. Aparición de hematoma, ¿vale? Sobre todo en los ojos, se suele inflamar enseguida con un golpe. La apófisis mastoide está por debajo de la oreja y de la mandíbula. Ahí está la apófisis mastoide. Ver lo mismo. Las pupilas, si ha aumentado el tamaño, hay una dilatación de las pupilas, es posible que haya alteraciones del estado de conciencia. Si hay vómito y dolor de cabeza, ¿vale? Todo esto con muchísimo cuidado. Pues bueno, echarle un vistazo a los primeros auxilios, que es más de lo mismo. Traumatismo de columna vertebral, aquí echarle un vistazo igual. Tenéis que tener en cuenta que son traumatismos muy complicados porque puede haber una lesión vertebral que pueda derivar en una paraplegia, en una lesión muy complicada, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay dolor en la espalda o una lesión en la espalda. Dolor en la nuca, espalda, ¿vale? Mucho cuidado, saber dónde se ha producido el traumatismo, si hay deformidad. Esto es muy difícil de apreciar porque en teoría no debo darle la vuelta para mirar, ¿vale? En el caso de que esté boca arriba. Tampoco puedo movilizar mucho, entonces hay que tener cuidado. Si hay una contracción muscular, es decir, cuando se produce una lesión, la contractura tiende a contraerse de forma muy brusca, ¿vale? Pues bueno, explorar un poquito, si pueden mover las extremidades, si hay sensibilidad en los miembros, si hay hormigueo o picor en los dedos, en las manos o en los pies. Estos son síntomas de que puede haber una lesión vertebral. Incontinencia de esfínteres, si hay heces o orina, ¿vale? O falta de reflejo. Primer auxilio, básicamente, no mover al accidentado, ¿vale? Si es necesario, el eje cabeza, cuello, tronco tiene que estar totalmente estable e inmovilizado, ¿vale? Moverlo en un solo gesto, es decir, no poco a poco, no puedo movilizar la cabeza
luego el cuello y luego el tronco, ¿vale? Sería todo a la vez, todo en bloque. Inmovilizarlo antes del traslado y vigilar las constantes vitales, ¿vale? Continuamos. Traumatismo mecánico del sistema muscular, pasamos ahora al sistema muscular. Rotura parcial o total de fibras musculares. Aquí distinguimos entre... entonces normalmente se producen por un esfuerzo, ¿vale? Dolor repentino, empuñalada, esto lo hemos visto muchas veces en deportistas, si no ha pasado a vosotros, que en un momento determinado, en plena carrera o en pleno gesto técnico, sienten un dolor muy agudo y tienen que detener la actividad, ¿vale? Eso se llama empuñalada. Dolor hay muchos tipos hay muchos grados, distensión, rotura simple, parcial y total, ¿vale? Pues en función de cómo sea, de menor a mayor gravedad, pues echar un vistazo a los distintos síntomas. Primer auxilio, como prevención, calentar muy bien, buena preparación física y evitar el sobreentrenamiento, que ya lo hablamos esto en su momento. Actuación, reposo deportivo de manera inmediata, evidentemente, y comenzar tratamiento médico y fisioterapéutico. Esto lo he añadido, esto no aparece en vuestros apuntes, ¿vale? Pero es fundamental que el fisio entre en acción ahora, ¿vale? Contracción muscular. Suele ser causada por una alteración metabólica y química del músculo, es decir, una contractura. Todo el mundo, yo creo que todos habréis tenido o conocéis lo que es una contractura, ¿vale? El músculo se contrae de forma permanente y duele. Sensación desagradable, músculo sensible, poco eficaz, impotencia funcional, dolor post-esfuerzo. Primer auxilio, pues aplicación de calor, crema, masaje y en su caso detener la actividad deportiva. El calambre, esto suele ser provocado por un desequilibrio de electrolitos, ¿vale? Cuando hay deshidratación, esto ya lo hemos hablado una vez, lo de la bomba de sodio y potasio, la necesidad para la contracción muscular del sodio y potasio, cuando sudo demasiado o estoy deshidratado, esa bomba no funciona y uno de los primeros síntomas es el calambre muscular, ¿vale? Es similar a la contractura. Repentina contracción dolorosa de un músculo con incapacidad para relajarlo, normalmente se alivia estirando la musculatura, ¿vale? Gran dolor local del músculo afectado. Actuación, cese inmediato de la actividad, estiramiento, masaje, aplicación de calor o frío. Las primeras 12 horas aplicar frío y después calor hasta los 2 días siguientes. Moderación del esfuerzo y dieta adecuada. Tendinitis es la inflamación de un tendón, actuación, reposo, mientras dure la inflamación y como toda inflamación, que termine, ya lo he dicho alguna vez, todo lo que termina en itis es inflamación. Aplicar hielo, calor y masaje. DOMS o agujetas, lo que todo el mundo conocemos por agujetas. Ya sabéis lo que son porque lo hemos hablado muchas veces, sobrecarga muscular o micro rotura de miofibrilla, ¿vale? Un nivel muscular muy pequeño pero que causa dolor. ¿Qué toca yo aquí? ¿Qué hay que hacer? Realizar la misma actividad con menor intensidad, recuperación activa, ¿vale? Bueno, y aquí pasaríamos al tema de vendajes, que como lo vamos a hacer de forma práctica, no entraría de forma teórica en el examen, ¿vale? Pues ya está, simplemente quería contaros, no es muy difícil, pero sí hay mucha información que asimilar, todo se entiende muy bien cuando lo leáis, ¿vale? Pero sí tenéis que tener claro sobre todo los gráficos y la actuación en las distintas lesiones que se puedan producir a nivel de primer auxilio, ¿vale? Este examen va a ser, os lo digo ya, va a ser tipo test por completo, ¿vale? 30 segundos por pregunta, sin posibilidad de volver atrás. Por lo tanto, todo esto lo tenéis que tener muy claro. Todo lo tenéis que tener muy claro y no os va a dar tiempo a revisar los apuntes para buscar las preguntas. Por lo tanto, de verdad, darle una vuelta a estudiar que si no se os va a complicar la vida, ¿vale? No es difícil, pero hay mucha información que asimilar. Pues nada, chicos, ya con esto ya me callo, que estoy yo también cansado de irme. Y ya está, y cualquier duda, pues por correo electrónico o por WhatsApp lo vamos hablando, ¿vale? Pues nada, chicos, a estudiar.